Gracias. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los presentes, magistrados, magistradas, magistrados que acompañan, personalidades, el señor vicedecano de la Facultad de Derecho, y en fin, todos los que estamos acá tenemos algo muy importante en común: el aprecio, el respeto, la consideración y, en mi caso, la admiración particular por Agustín Gordillo, nuestro homenajeado de hoy. Para mí es una emoción muy grande, porque yo fui alumno de Gordillo, del doctor Gordillo, decía entonces, y con su generosidad nos fuimos haciendo amigos y ahora es Agustín, pero siempre fue el mismo. Yo recuerdo que en los años fines del año 72, en el comienzo del 73, la facultad quedó de hecho acéfala y había unos jóvenes revoltosos que tenían la idea de transformar de raíces la sociedad argentina en todas sus instituciones y en todos sus niveles. Uno de esos era yo. Y quedó acéfala la facultad y el doctor Gordillo, Agustín, aceptó por unos meses ser decano. Y yo lo fui a ver, no sé si te acordás, pero es un disparate. Viene una onda de que estamos empujando de atropellar muchas cosas, algunas creo que con razón, otras sin razón, pero las cosas eran así. Y vos aceptás este cargo en un momento en que solo es para asumir problemas. Y Agustín me dijo: alguien se tiene que hacer cargo de la facultad de Derecho. Alguien tiene que poner el cuerpo y explicar esto, porque es un patrimonio de todos. Y él aceptó. Y me dio una lección en ese momento de grandeza, de generosidad, de vocación por la cosa pública, que sabiendo que venía una onda en ese sentido muy crítica de todo lo que tuviese que ver o haber tenido que ver con un gobierno militar, él se sacrificó por la Facultad de Derecho, por sus alumnos, por sus docentes. Y no sé si te lo dije nunca, pero te lo digo ahora, expreso mi agradecimiento. Esa vorágine me llevó a ser, para bien o para mal, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y en el año 74 organizamos, para prestigiar a una universidad nueva, cursos para graduados, no graduados de la universidad, pero sí de la comunidad de Lomas, de Derecho Administrativo. Invitamos a Agustín a dar conferencias, ¿sí? Y me tocó recibirlo como dueño de casa, porque yo era el rector. Y él generosamente se vino hasta Lomas de Zamora a participar de esas actividades académicas, también contribuyendo de alguna manera con un proceso agitado, de jóvenes agitados. Pasaron las décadas, largas décadas, y muchas cosas. Y bueno, ahora me toca recibirlo como representante de todos los legisladores, presidente a cargo de la legislatura, y lo hago con gran alegría, gran emoción, porque creo que la distinción tiene un defecto. Es ciudadano ilustre, es persona destacada, punto. Además es docente, además es jurista, además es otras cosas. Así que, habiendo hecho esta declaración y agradeciéndole profundamente al diputado Estefano que tuvo esta iniciativa, que nos prestigia a los legisladores por saber otorgar esta distinción con criterio profundo, con criterio serio, cosa que no siempre es así. Esta vez tenemos el lujo de enriquecernos y enriquecer y prestigiar esta distinción tanto a una persona como Gordillo. Por eso, muchas gracias, Estefano, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a vos. La ley 3607 en su artículo primero dice: declárase personalidad destacada en la enseñanza de las ciencias jurídicas
al jurista profesor doctor Agustín Alberto Gordillo. El autor de este proyecto es el diputado Patricio Di Stefano, que queda con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo voy a guardar algunas palabras para el final. Solamente ahora les quería agradecer a todos los presentes por estar acá. Estoy muy contento, es para mí un orgullo haber sido el autor de esta distinción. Y por ahora nada más, la metodología va a ser bastante simple. Vamos a decir algunas palabras los diputados presentes, yo como autor, algunas personas que especialmente pidieron y estuvieron especialmente interesadas en hacer uso de la palabra y dedicarle algunas palabras al doctor Agustín Gordillo. A continuación va a hacer uso de la palabra el diputado Eduardo Epting, quien acompañó a este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, yo tengo que agradecerle al diputado Di Stefano esta invitación. La verdad que yo no soy un tipo envidioso, no es una de mis características, pero la verdad que lo envidio al diputado Di Stefano porque se le ocurrió a él la idea, antes que a mí. Son esas cosas que cuando uno... son las cosas que uno puede hacer como diputado, proponer que alguien se tenga como personalidad destacada, y la verdad que se me tenía que haber ocurrido. Entonces, que se le haya ocurrido a él y que me haya invitado a participar, no puedo hacer otra cosa que agradecerle. Yo pensé mucho qué iba a decir hoy. Intenté escribir algún discurso, alguna cosa, pero la verdad que no... Prefiero improvisar un poquito. Yo, allá por el año 97, a alguien se le ocurrió, a alguien no, a Carlos Aullero, se le ocurrió, era antes de la Alianza, yo estaba en el Frente Grande, era un militante, y Aullero, digamos, en esa época, como toda fuerza que emergente, digamos, lo único que tenía eran legisladores, todo el mundo quería ser legislador. Y yo en aquel entonces no quería ser legislador, yo quería, digamos, siempre me gustó más la administración propiamente dicha que la tarea legislativa. Y Aullero, con quien yo trabajaba, a quien siempre recuerdo, me insistía con que yo tenía que ir al Ejecutivo. Entonces, el primer cargo que tuvo el Frente Grande antes de la Alianza fue un cargo en Electos. Un día viene Carlos Aullero, pobre, y me dice, ahí hablé con De la Rúa y con Yuyo Gauna, y vos vas a Electos. ¿A dónde? Le dije yo. A Electos. Digo, ¿y qué es Electos? Un ente regulador, el ente regulador de agua. Yo no tenía ni idea de lo que era Electos. En realidad no tenía ni idea de cómo funcionaba un ente regulador. Debo confesarlo. Habla de cómo la política, el proceso de selección de la política. Espero que igual, por suerte, no haya salido tan mal. Y por aquel tiempo también, cuando entré a Electos, me acuerdo, me invitaron a unos desayunos que organizaba una fundación del Centro de Estudios Americanos, y ahí coincidimos en los desayunos con el doctor Agustín Gordillo, más o menos paralelamente en el tiempo. Recuerdo las anécdotas del antropólogo marxista en la Embajada Americana. Era muy divertido porque eran debates sobre la historia de los Estados Unidos, y lo daba un profesor absolutamente anarquista, lo cual en la Embajada de Estados Unidos era rarísimo. Y cuando entro a Electos me encuentro con que me tenía que pelear nada más ni nada menos que con María Julia Alzogará, que tenía como abogado a Barra, trabajando todo el estudio de Barra a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente. Con Aguas Argentinas, que estaba Juan Carlos Casaña. Con los otros 5 directores, que prefiero no abundar en el tema. Y yo dije, acá, Epting está jodido. Perdónenme por la... Y dije, yo sí me tengo que pelear con Casaña, con Barra, con María Julia, con todos los directores, tengo que tener a alguien que me asesore y que me ayude en esto. Y se me ocurrió convocarlo a Agustín. No por nada, sino porque lo conocía a través de los desayunos, y además porque conocía sus posiciones, entendiendo poco de derecho, además debo decir, porque yo soy economista, digamos, estudié Derecho Administrativo en España y en los primeros años de la carrera y después nunca más.
Pero a través de los dictámenes, etcétera, uno lo que encontraba era, en ese momento, pero después quiero decir lo que aprendí de Agustín, pero en ese momento los motivos por los cuales digo, bueno, vamos a convocar al doctor Gordillo era, si lo tengo que decir en términos generales, la defensa de lo público. Y uno con lo que se enfrentaba permanentemente era con el lobby de lo privado. Lo digo fuera de todo contexto ideológico, sino como posición ante el problema. Recuerdo que cuando pedí que me financiaran el contrato para Gordillo, temblaron en el Eto, porque el solo hecho de que Agustín fuera asesor de uno de los directores hacía, por lo pronto, que la gerencia jurídica del Eto se cuidara. Y ni que hablar de los otros 5 directores. De ahí para adelante, Agustín, que nunca firmó nada, pero que siempre me escribió. Bastaba con que yo leyera las actas, porque una de las cosas que uno aprendió después, después aprendí rápido lo que era el Eto, y que uno tenía que dejar escrito, más allá de cualquier debate, dejar escrito en el acta la posición. Y ahí, recién recordamos la anécdota de la frase de Linares, digo, les estoy hablando de un momento, Aguas Argentinas terminó echada de la Argentina, y estábamos hablando de un momento en el cual revisión tarifaria, renegociación de contrato, valoración de activos, y un Estado trabajando a favor del privado, claramente. Y un ente regulador sobre el cual en sus dictámenes técnicos era sobre lo cual después la autoridad de aplicación debía tomar sus decisiones. Y yo no tengo más que agradecimiento para Agustín. Primero, porque siempre, desde una cosa muy intuitiva de mi parte, porque yo, repito, de derecho no... Aunque después aprendí también que el derecho es lógica, ¿no? Y que el aporte que hizo Agustín, primero al proceso de renegociación, porque yo creo que cualquiera que vaya hoy a leer aquellos dictámenes nuestros, siempre estuve muy tranquilo respecto de todos los dictámenes que nosotros pusimos en los expedientes. No sé, digamos, la historia termina afuera, está el CIAD, y no sé cómo termina. Lo que tengo claro es que lo que nosotros escribimos en cada momento, y eran temas, por cierto, muy complicados, fue una defensa del interés nacional y del interés del Estado. Lo segundo que aprendí, tal vez lo más importante que yo aprendí con Agustín, ni siquiera es de derecho, es de otra cosa, es de la relación con el poder. Porque con Agustín tuve la oportunidad de discutir mucho, porque después vino la alianza y uno tenía la posibilidad de influir sobre la parte programática de una fuerza política. Más allá después del fracaso de la alianza, que no podía terminar de ninguna otra manera como terminó, pero bueno. Y ahí había toda una discusión, era la discusión acerca de lo que Agustín denomina la teoría general de la introducción a la teoría general de la manija 1. Esta es una frase que me enseñó Agustín, que cuando tenés la manija no querés que nadie te saque la manija. Y ahí era la discusión entre la autoridad de aplicación y los entes reguladores, y cómo tenían que funcionar los entes reguladores. Y Agustín siempre me ponía un ejemplo, estoy recordando, pero siempre me ponía un ejemplo y me decía, el presidente de los Estados Unidos puede tomar muy pocas decisiones. Puede decidir declarar una guerra atómica, tocar el botón y destruir un país, pero no puede decidir sobre la tarifa eléctrica en un estado de los Estados Unidos. Y esto, como concepto general, es un concepto que yo, la verdad que lo incorporé mucho, más allá, repito, desde la cuestión ideológica, que es la cuestión de la limitación del poder. Y lo que tiene que ver con la administración pública, cómo eso se aplica como pensamiento profundo, que para mí tiene necesariamente que atravesar a la izquierda y a la derecha, porque el autoritarismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha, y la defensa, si ustedes quieren, de la importancia de la descentralización del poder es una idea muy fuerte que yo aprendí de Agustín. Bueno, estas son de alguna manera las cosas que yo quería recordar, más allá que la anécdota cuando María Julia nos mandaba, porque ella nunca firmaba, entonces firmaba un jefe de asesores en nombre de ella, y un día pusimos un acta verbigracia al capitán del Kemnik, cuestionándole la investidura al jefe de gabinete, que se armó un despelote, por cierto, importante, casi me cuesta el cargo, pero por suerte nunca me echaron del cargo y creo que juntos
pudimos hacer un buen trabajo y defender el interés público. Gracias. Seguidamente escucharemos al doctor Isaac Damsky, coordinador académico de este encuentro, quien moderará a los oradores que siguen en el orden con la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por venir, por sumar su adhesión. Muchísimas gracias a los diputados, autores de iniciativa, al licenciado Patricio Di Stefano, al doctor Julio Raffo y especialmente a Eduardo Epstein, con quien tuve el privilegio de colaborar en su gestión durante un breve tiempo. Es un evento de máxima importancia para nosotros, para quienes queremos en lo personal a Agustín Gordillo persona, para quienes admiramos en lo académico a Agustín Gordillo el maestro y también para quienes han sido sus alumnos, Agustín Gordillo el profesor. Si bien es público y notoria mi condición de no alumno de Agustín Gordillo, sino mi condición de alumno por carácter transitivo, de manera tal de que yo puedo dar testimonio del efecto Gordillo sobre los matrimonios administrativistas. Pues está aquí presente la doctora Florencia Grigera, que ella sí fue alumna del doctor Gordillo. Hechas estas breves palabras, me gustaría previamente pasar revista a algunas de las adhesiones y leer algunas de ellas por la envergadura institucional, que proveniente de instituciones y de personas que por la premura y las cuestiones organizativas no han podido estar presentes. En primer lugar, la Universidad de Buenos Aires, por intermedio de su Secretaría General, nos hace llegar la adhesión a este acto y voy a darles lectura también al acto que ellos nos han enviado. En virtud de las cualidades académicas y profesionales que han motivado el reconocimiento como personalidad destacada de la enseñanza de las ciencias jurídicas al doctor Agustín Alberto Gordillo, desde la Universidad de Buenos Aires queremos enfatizar la labor de excelencia académica brindada por el profesor emérito de esta alta casa de estudios, conmemorando además su trayectoria de 50 años que se cumplen este año y felicitándolo por el compromiso asumido en el ámbito docente, destacando su amplio recorrido como jurista. Nos sentimos orgullosos desde la Universidad de Buenos Aires que nuestro profesor sea reconocido por la legislatura, adhiriendo con sumo agrado a este homenaje. Lo firman Carlos Mas Vélez, secretario general, y Miguel Ángel Mourinho, secretario de Asuntos Jurídicos. También la Procuración del Tesoro de la Nación, por intermedio de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, nos hace llegar su reconocimiento en estos términos. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de expresar nuestra más sincera felicitación por la honrosa y justa distinción que le ha sido conferida mediante la Ley 3607 de la Ciudad de Buenos Aires. Le hacemos llegar nuestro reconocimiento a quien ha prestigiado al Cuerpo de Abogados del Estado con su labor profesional en la Procuración del Tesoro, ha integrado el claustro docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y colabora permanentemente con los eventos de esta institución académica. Firmado la doctora María José Rodríguez. Tenemos también el reconocimiento extendido por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, mediante el cual adhieren a este acto de reconocimiento al profesor Agustín Gordillo como personalidad destacada de la enseñanza de las ciencias jurídicas, dispuesta por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quien ha sido y es un referente indiscutido en el campo del derecho. Buenos Aires, 30 de noviembre, firmado María del Carmen Besteiro y Eduardo Tabani en su carácter de presidente. Por otro lado, quiero leer las palabras que muy sentidamente nos hizo llegar nuestro queridísimo gran maestro mexicano, el profesor don Jorge Fernández Ruiz, por intermedio del homenaje que la Asociación Internacional de Derecho Administrativo viene a rendirle hoy al doctor Gordillo. Y dice así: desde mis años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, a mediados del siglo pasado, me asomé al derecho administrativo argentino atraído por las obras monumentales de Rafael Bielsa, Benjamín Villegas Basavilbaso. Poco después pude disfrutar las de Miguel María Díez, Miguel Marienhoff y otros autores. Años más tarde,
llegó a mis manos en 4 volúmenes el Tratado de Derecho Administrativo del entonces joven profesor Agustín Gordillo, con un nuevo enfoque, merced al cual pronto se convirtió en una obra indispensable en toda biblioteca jurídica, así como en un referente obligado en la nueva producción bibliográfica del derecho administrativo en Iberoamérica, por cuya razón es el autor más citado en la bibliografía mexicana de dicha disciplina, fenómeno derivado de la solidez de su tesis y de su impecable argumentación jurídica. Al inicio del presente siglo celebramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México un Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo al que concurrimos profesores de esa disciplina provenientes de toda la región, en cuyo desarrollo acordamos fundar la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, y por aclamación elegimos presidente de la misma al profesor Agustín Gordillo. En el año 2008, durante la celebración de un Congreso Internacional de Derecho Administrativo celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los ponentes resolvimos crear una asociación internacional de esa disciplina, con un Instituto Internacional de Derecho Administrativo al que por unanimidad impusimos el nombre de Agustín Alberto Gordillo en reconocimiento al distinguido doctrinario. En razón de lo anterior, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó en el año 2004, conjuntamente con la editorial Porrúa, la edición mexicana del referido Tratado de Derecho Administrativo del doctor Gordillo, con un sustancioso prólogo del profesor Jorge Sáenz. Por todo ello, a nombre de los profesores de Derecho Administrativo de todo el orbe que integramos la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, expreso nuestro júbilo y adhesión a la ley expedida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en cuya virtud se declara al doctor Agustín Alberto Gordillo como personalidad destacada de la enseñanza de las ciencias jurídicas. Firmado, doctor Jorge Fernández Ruiz, presidente, fechado en Ciudad de México, Distrito Federal, el 29 de noviembre del año 2010. Adhiere también el Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas en las palabras del doctor Miguel Alejandro López Olvera, en su carácter de presidente. También adhiere la Universidad París Sud 11 por intermedio de las palabras que el doctor François-Julien Laferrière, que no puede acompañarnos hoy, nos ha hecho llegar y que voy a dar lectura muy brevemente. Nuestro querido amigo y colega francés François-Julien Laferrière nos dijo: un lamentable contratiempo no me permite estar presente en el homenaje que rinde al doctor Agustín Gordillo la comunidad académica y la capital federal argentina. Espero que don Agustín me lo perdone. Agustín Gordillo es el modelo del académico que todos sus colegas quisieran ser. Un profesor muy querido por sus alumnos, un maestro admirado por sus discípulos, un investigador riguroso que hace avanzar la ciencia jurídica, un servidor público cuidadoso del interés general. Además, el doctor Gordillo es uno de los administrativistas más destacados del mundo occidental y del sistema jurídico romano-germánico, a la vez que un puente entre la cultura administrativista europea y la iberoamericana, especialmente entre el derecho administrativo francés y el argentino. No es una mera casualidad que haya sido profesor asociado de 2 de las más prestigiosas universidades francesas, la de París I, Panthéon-Sorbonne, y la de París II, Panthéon-Assas. Su tratado de Derecho Administrativo es un clásico de la materia, a tal punto que la 10ª edición argentina fue publicada el año pasado y que también existe en ediciones colombiana, peruana, venezolana, mexicana y brasileña, prueba de su difusión y mayor proyección en todos los países de habla castellana. Pero Agustín Gordillo no se contentó en ser un ejemplo de lo que un universitario puede y debe ser. También puso sus talentos al servicio de la administración de su país y de la comunidad internacional, ocupando sucesivamente diversos cargos en el ámbito internacional principalmente. Sobre todo, Agustín Gordillo es un hombre de grandes cualidades humanas. Es bueno, alegre, cálido y modesto. Estoy convencido que, en el fondo, no le gustan tanto las alabanzas que se le dirigen hoy. Por todas estas razones y muchas más que no tengo tiempo de señalar acá, considero tanto en mi nombre personal como en el nombre de la Universidad París Sud 11 que el doctor Agustín Gordillo merece ampliamente el honor que se le hace hoy. Firmado François-Julien Laferrière, profesor emérito de Derecho Administrativo,
ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad París Sur, ex director del Instituto de Estudio de Derecho Público, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y miembro de honor de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, René Cassin. Finalmente, entre las adhesiones hay una que muy especialmente quiero leer por la agudeza de su pluma, porque se trata de un profesor mexicano con quien, además de unirme lazos fraternos, compartimos el amor por la materia, el amor por la verdad y sobre todo el amor por la obra de Agustín Gordillo. Y además, una infidencia, nos une otro dato singular. Ninguno de los dos hemos sido alumnos de Agustín, sin embargo lo consideramos nuestro maestro. Y se trata de nuestro querido amigo David Cienfuegos Salgado. Dice así: Agustín Gordillo y la enseñanza del derecho. Mis primeros contactos con la obra de Agustín no fueron en el ámbito del derecho administrativo. Lo leí en el método en derecho. Luego vendrían los años del doctorado. En Madrid escuché la lección jubilar de Alejandro Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico. Y años más tarde vería la edición de dicha lección con los comentarios de Agustín Gordillo. En ese tiempo me integré al estudio de investigaciones jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Administrativo, bajo la batuta del maestro don Jorge Fernández Ruiz. Allí volví a encontrarme a la obra de Gordillo, ahora en sus términos, monumental, donde se aprecia la vocación de enseñanza. Me refiero al Tratado de Derecho Administrativo, que en su versión mexicana fue publicada en el año 2004. Gracias a su constante relación con los administrativistas mexicanos, que le ha traído muchas veces a México, tuve oportunidad de asistir a eventos donde lo escuché y también tuve la oportunidad de compartir con él la charla franca y amena, que es la que le caracteriza. Leerlo, escucharlo y platicar con él me permiten afirmar que es un verdadero maestro. La lectura de su magna obra nos muestra al maestro siempre dispuesto a contribuir en la formación de conocimientos, pues como bien lo decía Ortega y Gasset, enseñar no es transmitir ideas a otros, sino favorecer que el otro las descubra. Esa es la escuela a la que pertenece Gordillo, la que contribuye a la construcción de respuestas, no solo desde el derecho administrativo, sino desde el derecho en general, donde sus alumnos lo han encontrado gigante en la hora de las respuestas. Por ello, puede decirse que no solo a través de la lectura se aprecia su obra, también está presente en la generación de abogados y abogadas en cuya formación ha participado. Juristas de todas partes van dando cuenta de lo que Agustín Gordillo ha logrado construir a partir de su paciente y constante labor magisterial. En tal sentido, no será nada raro que la máxima de Ramón y Cajal se haga aquí grata realidad. La más pura gloria del maestro consiste no en formular discípulos y discípulas que lo sigan, sino sabios y sabias que lo superen. Esa generación tendrá que rendirle cuentas pronto, haciendo ver los frutos de la vocación intelectual de quien los acompañó en su formación. En la modestia que le caracteriza, no creo que el maestro haya pedido un homenaje. Sin embargo, Buenos Aires lo rinde. Por ello, lo menos que podemos hacer es unirnos en esta sencilla misiva para confirmar a quienes nos lean que muchos mexicanos pensamos que el tributo es más que merecido, máxime ante su colosal estatura académica. Un abrazo en esta hora para los que homenajean a Agustín Gordillo. Nunca mejor dicho, honrar, honra. Firmado, don David Cienfuegos Salgado, investigador nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hechas estas evocaciones y lecturas de las palabras de quienes concurren a homenajearlo y no están aquí presentes por compromisos en el exterior, vamos a dar comienzo a las palabras de homenaje que los destacados juristas de nuestro claustro académico nos han arrimado el día de hoy, y con ello queremos abrir la mesa con los oradores académicos. Quiero, en primer lugar, invitar al estrado a la doctora Inés Weinberg de Roca, quien nos hará el honor de dirigirnos unas palabras. Doctora. Muchas gracias. No quiero dejar de felicitar al diputado Di Stefano por la iniciativa y a los diputados Raffo y Epstein por haberla apoyado. Yo recordaba que en octubre del 2000, cuando recién se crea el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, llegamos
5 de nosotros, la doctora Daniela entre ellos, a un edificio en la Avenida de Mayo en que teníamos unos escritorios, unas computadoras todavía no conectadas, unos teléfonos que no funcionaban, unos estantes vacíos y la consigna de empezar a trabajar. Y lo primero que recibimos fue un regalo del doctor Gordillo, sus obras completas. Este generoso profesor es el hoy homenajeado. El profesor Gordillo se ha caracterizado, además de ser una buenísima persona y un hombre extremadamente generoso, por su modernidad y originalidad en el derecho administrativo y por no estar comprometido con ningún grupo de interés. Su labor en el ámbito académico y como abogado en la Argentina se complementa muchísimo con la tarea internacional. No hay tribunal internacional de derecho administrativo del cual el profesor Gordillo no sea o haya sido miembro. Y en especial el Tribunal Administrativo de la Oficina Internacional del Trabajo tiene una jurisprudencia que se sigue en todos los otros tribunales administrativos internacionales. Yo he tenido la suerte de ser elegida para el Tribunal de Apelaciones de Naciones Unidas, de cuyo antecesor, el Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, el profesor Gordillo ha sido miembro. Y digo la suerte porque cuando a mí me elige la Asamblea de las Naciones Unidas, lo primero que después me dicen, usted es argentina, igual que el juez Gordillo, entonces usted debe ser buena. Maestro, lo felicito por la distinción y espero la disfrute. Muchas gracias. Queremos darle la palabra al doctor Alberto Bueres, quien ha venido a homenajear al doctor Gordillo y quien también trae las salutaciones de nuestra queridísima Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctor. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, doctor Gordillo. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de su decana, del Consejo Académico y en el mío propio, quiero felicitar en primer lugar a las autoridades de esta legislatura por haber decidido otorgar esta honrosísima y merecida distinción al maestro Agustín Gordillo, a quien todos admiramos y que en lo personal considero que es el administrativista más representativo y más saliente que tiene el derecho nacional y que inclusive ha tenido con sus obras, con su labor y con su dedicación un trascendido y una repercusión internacional como creo que pocos juristas y pocos profesores de nuestra casa de estudios y de otras han tenido. Así que muchísimas gracias y felicitaciones al doctor Gordillo. Queremos que nuestra querida maestra y amiga, la doctora Miriam Vanega, nos haga profundo honor de decir. Querida Miriam, buenas tardes. Estoy acá como alumna de la Universidad de Buenos Aires, como profesora de la Universidad de Buenos Aires, como profesora y directora de una maestría de la Universidad Austral, y también como persona que conoció a Agustín Gordillo
no hace tantos años personalmente, pero hace muchos desde lo académico. Y realmente, a partir de la enseñanza de Agustín Gordillo, uno piensa, bueno, ¿qué es lo que queda? Y quedan varias experiencias. La primera, la valentía que significa hablar de libertad en épocas donde no había libertad. De hablar de derechos cuando no se sabía qué era el derecho. De hablar de globalización cuando no se hacía más que salir de un mero derecho local. Y había dos opciones: o ser evidente, o se veía el derecho como es, influenciado por los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos. Y Agustín Gordillo tuvo una visión, muchas visiones del derecho, pero no solo visiones, las desarrolló. Y recorrer hacia atrás la obra de él significa ver hace 20 años lo que hoy estamos estudiando. Él nos detectó hace 20 años, hace 25 años. ¿Por qué? Porque veía el derecho desde su esencia. Eso es lo que queda. ¿Cómo debe verse, estudiarse y enseñarse el derecho? Y anécdotas hay muchas. Yo voy a contar una muy cortita, porque además uno está acá al lado de él, pero hay mucha gente que cuando conoce a Agustín Gordillo, muchos alumnos, ven delante como una persona de esas que ha escrito cientos de libros y lo tiene al lado. En la provincia de San Juan, hace 4 años aproximadamente, tuvimos unas jornadas que nos convocó el doctor Oscar Cuadros, y había un pequeño fascículo que había llevado el doctor Gordillo sobre un escrito muy interesante sobre la globalización, el nuevo derecho administrativo, y bueno, se ofreció a todos los cursantes. Y de repente había una cola interminable para que el doctor Gordillo autografiara esos pequeños fascículos. Entonces me acerco al oído y le digo: estás hecho un Luis Miguel del derecho administrativo, porque yo no creo que él convoque a tantos. Y más allá de las dedicatorias o de la firma que Agustín podía poner en ese pequeño fascículo, era la admiración que alumnos del interior del país tenían al tenerlo ahí, al estar Agustín ahí. Entonces, este tiene un significado mucho más allá. Y fíjense ustedes que este reconocimiento de la legislatura nos permite también reconocer que los políticos ven en lo académico el futuro que necesita un Estado democrático y social de derecho. Así que, Agustín, muchas gracias. Creo que muchas gracias. No desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de alumna. Muchas gracias. Cuenta Ítalo Calvino, en Las ciudades invisibles, que Kublai Khan había advertido que las ciudades de Marco Polo se parecían, como si el paso de una a la otra no impidiera un viaje, sino un cambio de elementos. Ahora, de cada ciudad que Marco Polo le describía, la mente del gran Khan partía por cuenta propia, y desmontada la ciudad parte por parte, la reconstruía de otro modo, sustituyendo ingredientes, desplazándolos, invirtiéndolos. De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades, y tú verificarás si existen y si son como yo las he pensado. La vinculación de Agustín Gordillo con esta ciudad de Buenos Aires tiene que ver con su reconstrucción de otro modo. No sé a ciencia cierta la fuente precisa y exacta en que se inspiró la reforma de la Constitución de 1996,
pero la ciudad fue concebida en la magnífica obra de este jurista mucho antes de constituirse realmente. Como el gran Kant, y con profundas convicciones que vienen de incansables reflexiones de larga data, Gordillo desmontó la ciudad parte por parte y la reconstruyó de otro modo, sustituyendo ingredientes, desplazándolos, invirtiéndolos. La democracia participativa, los derechos garantizados en el artículo 12, el acceso a la justicia de todos sus habitantes, y de las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos para imponer acción de amparo con un procedimiento desprovisto de formalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo estaba en su obra. Por eso en la ciudad de Agustín Gordillo se suman elementos con un hilo conductor, con una regla interna, una perspectiva, un discurso. La ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas, dice la Constitución en el artículo 17, para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos, y asiste a personas con necesidades básicas insatisfechas. Para todas esas personas que no tendrán la solución mágica que elimine las desigualdades económicas y sociales, anticipa Gordillo en su obra, la gran pregunta que debemos formularnos, quienes nos preocupamos de los problemas de la administración y del derecho administrativo, es si tampoco habremos de brindarles al menos una perspectiva jurídica e institucional que les proporcione la dosis de acceso al poder a que en una democracia de objetivos igualitarios deberán tener derecho. Sobre la base de este postulado de Gordillo, la Constitución proclama como política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La ciudad de Gordillo da respuesta a nuestras preguntas y procura la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos del país, de la polis, mediante la creación de un espacio público de interrogación. Siempre el método de la interrogación, porque si algo caracteriza a su obra es el desinterés por las certezas que limitan las posibilidades de la inteligencia. La Constitución de la ciudad prevé organizaciones diferentes para articular su interacción con la sociedad civil, en el mismo sentido en que Gordillo proclamó siempre en su obra la búsqueda colectiva de los consensos sociales necesarios a una sociedad madura. No pudo la legislatura porteña elegir a un hombre de la ciencia jurídica más adecuado para honrar el nombre de la ciudad. ¿Por qué es el hombre de la ciudad? Encaramado en la colina del Mix, con la sensibilidad elaborada sobre la base de su pensamiento profundo para percibir el desarrollo de la asamblea y caminar por el antiguo Agorá imaginando que Buenos Aires puede ser realmente autoinstituida. Trabajan en ese sentido los jóvenes que comparten su doctrina y la concretan a diario insertando desde la justicia los postulados del maestro en la realidad social. Por eso Buenos Aires tiene nombre y lugar y solo se parece a sí misma, porque fue concebida desde larga data en la obra de un jurista excepcional que partió por cuenta propia, como el gran Kant, y la describió utilizando el método de la interrogación permanente, para que nosotros verifiquemos su existencia y formulemos las preguntas adecuadas que exige su plena realización institucional. Muchas gracias. Nos haga el honor de decir unas palabras. Querido Agustín, quiero agradecer la oportunidad que me han brindado de participar en este sentido homenaje organizado con motivo de este reconocimiento de la legislatura porteña que ha declarado al profesor Agustín Gordillo como personalidad destacada en la enseñanza de la ciencia jurídica. Tengo muchas cosas por decir, pero la obligada brevedad del evento exige un esfuerzo de síntesis en mis palabras. Por esa razón, solo voy a mencionar alguna anécdota que ilustra acabadamente ciertas virtudes de Agustín
como personalidad destacada, no solo en el ámbito de la ciencia jurídica, si es que admitimos su existencia, sino como ser humano, que es lo más importante. Como ustedes saben, la implementación del fuero al que pertenezco fue producto de una extendida lucha contra la negativa del Poder Ejecutivo Provincial, encabezado en ese entonces por el gobernador Carlos Ruccau y la Suprema Corte Provincial, que de consuno hicieron lo imposible para postergar indefinidamente su vigencia. Transcurría el año 2001, tiempos muy difíciles en Argentina, cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Instituto de Estudios Judiciales, invitó al doctor Gordillo para brindar una conferencia en la sede del tribunal. En esa oportunidad estábamos presentes los jueces que habíamos sido designados por concurso en el año 1999, diversas personalidades del ámbito académico, algunos magistrados de la Corte y el secretario de Demandas Originarias, entre otros. En ese entonces, cuando la activa militancia de los jueces para la implementación del fuero no gozaba del apoyo de sectores vinculados al establishment del derecho público, que, como suele ocurrir en estos casos, prefiere no confrontar con el poder político, el doctor Gordillo, con su característica y exagerada elocuencia, relató lo siguiente: yo creo que los jueces en lo contencioso administrativo deberían iniciar acciones judiciales, pero no contra la provincia, sino contra los jueces de la Suprema Corte, que estaban allí presentes, ¿no? Entonces, cuando reciban la cédula de notificación en su casa y sus respectivas mujeres le pregunten: querido, ¿qué es esta demanda de 2 millones de pesos? Van a ver cómo implementan el fuero contencioso administrativo de inmediato. En medio de las carcajadas, había rostros muy serios que no podían contener la indignación. Yo no podía creer lo que había escuchado, una estocada letal a los responsables de tamaña violación constitucional. Y las palabras provenían nada menos que del máximo referente del derecho administrativo. El profesor Gordillo, además, dejó escrito su compromiso con la justicia administrativa postergada en cada uno de los eventos vinculados con esta problemática y en célebres trabajos publicados en el derecho bajo el título La justicia administrativa de la provincia de Buenos Aires, una contrarreforma institucional. Y cuando la embestida del poder arreciaba sobre los jueces y en particular sobre mi persona, te ofreciste, Agustín, desinteresadamente a defender, junto a la doctora Argenio, la independencia de los jueces e iniciar acciones judiciales ante la Suprema Corte de la Nación para evitar que la Suprema Corte bonaerense llevara a cabo un control ideológico de mis sentencias a través de diversos sumarios iniciados por los funcionarios administrativos de ese tribunal. Fue así que la palabra parresía, como una virtud revitalizada por Michel Foucault, fue adquiriendo un significado actual y oportuno. Señalaba este destacado pensador que quien usa la parresía dice todo lo que tiene en mente, no oculta nada, sino que abre su corazón y su alma por completo a otras personas a través de su discurso. La parresía, por tanto, está vinculada al valor frente al peligro. Requiere el valor de decir la verdad a pesar de cierto peligro. El rey o el tirano no pueden generalmente usar la parresía, ya que no arriesgan nada. Quien utiliza la parresía es políticamente incorrecto. Corre riesgo, incluso de muerte, por decir la verdad. Pero prefiere asumir el riesgo antes que descansar en la seguridad de una vida en la que la verdad permanece silenciada. Querido Agustín, en estos tiempos donde asistimos a la banalización de las palabras y a la vacuidad discursiva, el cinismo y la hipocresía,
Deseo evitar la utilización de términos halagüeños, remanidos y gastados para elogiar tu persona. Entonces, para no caer en lugares comunes, quiero expresarte que durante todos estos años he procurado seguir tu ejemplo. Mi verdad, mi pensamiento, mi discurso y mis acciones han seguido una idéntica dirección. No presentan dobleces ni guardan segundas intenciones. La fuerza inquebrantable de mi espíritu, como vos me enseñaste, enarbola la bandera de mis ideales en cada acto de mi vida. Equivocado o no, ahí está mi corazón y mis ideas, exhibidas franca y orgullosamente sobre escasos triunfos y demasiadas derrotas. Querido amigo, creo que ese es tu mejor legado y mi mejor homenaje. Sin vacuas palabras ni fútiles halagos, hechos, acciones sostenidos en el tiempo, con la fuerza de la convicción, aunque vengan degollando. Querido amigo Parresiestés, gracias por enseñarme el camino. Eres para mí una persona destacada como ser humano, más allá de tu aquilatada actividad en el campo de las ciencias jurídicas, que por lo demás, y con el perdón de los legisladores presentes, no existe. Porque, como lo señalara Alejandro Nieto, lo importante no es el derecho, sino la actitud que adopta el jurista ante el derecho. No se trata, por tanto, de una actitud intelectual, sino vital. La justicia no es una teoría, sino una praxis, una convicción, no una razón. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero invitar a decir unas palabras de motu propio a María Eva Milhiker, quien además tiene el testimonio que el doctor Mario Resman Fara nos quisiera llegar. No obstante, no poder estar presente, dado su condición profesional. María Eva, voy a leer las palabras de Resman, espero que no se aburran de mi voz tanto tiempo, que voy a tratar después de estar breve para no aburrirlos. Mario Resman está de viaje y nos hizo llegar estas palabras. Estimados amigos, lamento profundamente no estar en Buenos Aires en un día tan significativo. Estas palabras intentan reflejar el pensamiento de varios de los discípulos y amigos de Agustín Gordillo. Agradezco a María Eva Milhiker por leerlas, dada mi obligada ausencia. Esta ceremonia, y efectivamente este encuentro lo es, adquiere un valor altamente simbólico. Por un lado, es a través de una ley que se reconoce a Gordillo como personalidad destacada en la enseñanza de las ciencias jurídicas, y aunque tal ley fue ya formalmente sancionada y promulgada, tal como suele suceder con muchas otras normas, su efectiva y real promulgación, me parece, se está produciendo hoy y aquí. Por otra parte, tiene significativo valor simbólico que lo que reúne a tantos amigos sea una celebración donde todos nos sentimos parte de ella y no meros espectadores. Afirmar que Agustín Gordillo es un maestro no es nada original. Sin embargo, quiero darle a esta palabra su sentido más profundo. Maestro es el hacedor, el que da ejemplo cotidiano de integridad, el hombre desinteresado, el que desafía las políticas de las élites institucionales si ellas se oponen ideológicamente a las libertades públicas. Agustín es todo ello y además es un hombre ejemplar. A pocos les cabe esta palabra. Este reconocimiento demuestra además que hay una sociedad, representada por los legisladores, convencida que se debe distinguir a aquellos que la honran, recuperando de tal modo para toda la comunidad el valor del mérito, la honradez, la coherencia intelectual y la generosidad puesta al servicio de las instituciones. Todo ello resulta alentador. Por eso en este ámbito donde se dictan las leyes, una de ellas hoy rinde homenaje a quien ha dado, a través de su obra, su cátedra y su vida, la siempre necesaria lucha por el derecho. En ese sentido, reconocemos a Agustín Gordillo
como uno de aquellos que para hacerlo no ha claudicado ni rehuido jamás al debate. Agustín ha sido y es muchas veces sujeto y objeto de la crítica, a la que siempre interpretó como un ejercicio necesario y enriquecedor. Él nos enseña, además, que la Constitución, la ley, las sentencias judiciales no son solo documentos o productos técnicos, apolíticos, neutrales u objetivos. Nos enseña que es necesario escribir, enseñar o trabajar buscando cada intersticio y ámbito donde sea posible bregar por la justicia, cuestionar el discurso legal formalista, combatir la inequidad, las jerarquías ilegítimas y generar mecanismos que hagan que el derecho conserve su aspiración de ser un mecanismo de integración. En definitiva, él es también un integrador de la diversidad de pensamientos, de ideologías y de saberes. Es a su vez como maestro un propiciador de encuentros, sin distinguir diferencias políticas o meramente circunstanciales, aunque exigiendo siempre la honestidad como condición necesaria. Y es también alguien que todos los días nos sorprende. Es un descubridor, un curioso, un artesano, un pensador agudo, un aventurado y atrevido explorador que logra adelantarse con su mirada y su acción mucho más lejos que el resto o varias millas más profundo, para imaginar nuevas soluciones o diferentes alternativas frente a cada problema donde se jueguen las libertades públicas. Hoy una ley de la ciudad le ha puesto nombre y apellido a esos valores. No estamos, por cierto, frente a un médico forense al que le puede interesar una autopsia de las normas, ni ante un mero reproductor de soluciones aparentemente ya consagradas. Es siempre y en todo caso un creador y un popperiano cuestionador. Sigue abriendo todos los días nuevos caminos, incitándonos a explorarlos y a recorrerlos, tema por tema, discusión por discusión. Siempre se mantiene fiel a su creencia respecto a que el derecho es, por sobre todas las cosas, el producto de un espacio de debate y deliberación, democrático y plural. Porque para Agustín Gordillo no existe un derecho descontextualizado, abstracto, sospechoso y presuntamente objetivo, formalista o autónomo. Por eso, su persistencia en que veamos los hechos, siempre los hechos, la realidad y los problemas que existen detrás del mero enunciado de una norma, y que sepamos ver, descubriendo qué valores y qué consecuencias hay detrás de ellos. Creo que Agustín Gordillo se ha embarcado en la incesante tarea intelectual de desestructurar el derecho, desenmascarar discursos jurídicos que han contribuido a su congelamiento, aunque él repita que su objetivo es que cada uno tenga motor propio para seguir con sus propias cosas y su propio camino. Solo me resta señalar que al ser distinguido en esta oportunidad, también nosotros sentimos que es nuestro el orgullo, el placer y la honra de tenerlo como maestro y amigo. Agustín, a veces es difícil romper con las simplificaciones y vencer las generalizaciones, pero al decirte gracias estoy seguro que no incurro ni en una ni en otra. Hice mis mejores esfuerzos, pero no encuentro aún otra palabra más que gracias, sincera y profundamente gracias. A la distancia, te estrecho un fuerte abrazo, Mario Rejman Falk. Perdón, pero me voy a sacar 5 minutitos más. Bueno, yo también escribí algo, pero voy a ser corta porque quiero ser breve. Y quiero decir desde mi lugar de exalumno del doctor Gordillo y de haber conocido al doctor Gordillo muy joven, como a los 20 años, que es lo que yo creo que Gordillo ha transmitido a sus alumnos, exalumnos y personas que hoy día, que hemos crecido, veo que me rodean en lugares importantes, en lugares donde ya ejercemos funciones que influyen en el mundo y las instituciones. Y creo que lo que Gordillo realmente ha transmitido y me ha dejado a mí, y es lo que todos los días recuerdo y cómo ejerzo mi profesión, es por un lado sacarme el temor a la incertidumbre, pero por otro lado, y mucho más importante, hacerme temer y sospechar de las certezas, de los dogmas, de las verdades presentadas como autoevidentes, porque yo estudié Derecho Administrativo en otra cátedra antes de conocer a Gordillo, gracias al doctor Flax que me llevó a la cátedra, el doctor Sarcial. Y sinceramente leía cosas que me daban ganas de dejar el derecho porque había que repetir dogmas vacíos, circulares que no decían nada. Y un día, en un ataque de desesperación, agarré un libro azul que me había hecho comprar el doctor Sarciat en 6º año en Nacional Buenos Aires y que nunca había leído, perdón.
Y cuando lo abrí y leí lo que decía el doctor sobre la presunción de legitimidad, y leí lo que decía el doctor sobre la zona de reserva de la administración, y leí todas las cosas que decía, dije, bueno, me quedo acá, está bien, me voy a quedar en esta carrera, hay una posibilidad de que las cosas sean diferentes, y por suerte eso es lo que guió mi carrera hasta el día de hoy, es lo que hace la diferencia entre el doctor Gordillo y todas las otras personas que pueden haber escrito millones de tratados y pueden haber tenido también honras como esta y distinciones como esta, pero me parece que el doctor no es solamente distinguible por lo que dijo de derecho, sino por lo que ha implantado críticamente cada uno de nosotros, que además, para mi modo de ver, es un reaseguro contra el autoritarismo, contra la arbitrariedad y contra la irrazonabilidad. Y bueno, muchas gracias por todo eso. Agradecemos a María Eva. Para iniciar las palabras, el ciclo de palabras de cierre, queremos en primer lugar invitar al doctor Ismael Mata a dar su testimonio. Buenas tardes. Además de mi testimonio personal, traigo el de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. De modo entonces que, a pesar de que tenemos la misma edad, yo fui alumno de Gordillo. No quiero con esto marcar un gap generacional, sino que hice mi monografía de Derecho Público poco antes de terminar la carrera. Lo que ocurre es que Agustín fue profesor muy joven, se recibió en el 59 a los 21 años. Al año siguiente recibió el doctorado con una tesis brillante recomendada al premio Facultad, que era la responsabilidad extracontractual del Estado. De modo entonces que ahí tomé contacto con Agustín Gordillo por primera vez y me llevé un dato muy importante en mi formación, que era la visión interdisciplinaria del derecho administrativo. No solo con respecto a las otras disciplinas del derecho, sino también con respecto a todas las otras ciencias sociales. Y advertí entonces, después de mucho tiempo de que transité la docencia y tuve la oportunidad de escucharlo, que no es un expositor de temas jurídicos ni un comentarista de ideas ajenas, como suele acontecer en el derecho administrativo. Es sustancialmente un creativo, un generador de ideas nuevas, ya que considera que no hay tema de derecho excepto de un examen crítico. Si bien admite que hay valores y principios jurídicos permanentes, ello no autoriza la creencia en dogmas jurídicos. El examen crítico permite la renovación o una nueva visión de los temas jurídicos. En esa línea debo destacar multitud de temas abordados con este espíritu por Agustín. El llamado poder de policía, donde más allá de la denominación advierte hay un modelo autoritario de la administración pública. Su visión original sobre el derecho supranacional, que ya anunció hace muchos años, de allí que, sin ánimo de marcar paralelos con figuras evangélicas, creo que en esto fue Agustín el precursor. El impacto del derecho internacional en el derecho interno y especialmente en administrativo. Entonces se adelantó hace mucho tiempo a temas que hoy tienen candente actualidad. Señalo también sus opiniones sobre la participación ciudadana, que ya anunció desde una obra que le valió el honor de que lo dejaran cesante de la Facultad de Derecho por su concepto de libertad. Fue condenado por sus opiniones en Libertad, Planificación y Cambio. La obra de la administración paralela, que utilizo continuamente en mis clases sobre organización administrativa, donde señala la existencia de un doble lenguaje en la economía, en el gobierno, a partir de un doble estándar moral o moral paralela, que ofrece el raro espectáculo de expresar los valores de rectitud y honestidad desde el discurso público y aceptar desde los privados las prácticas de corrupción. Con agudeza señala Agustín que no se trata de transgresiones a la moral, sino estrictamente la vivencia de una doble moral, problema profundamente arraigado en nuestra cultura nacional. En definitiva, desde lo institucional se vive en un sistema jurídico de gran densidad y de elevado grado de anomia. Agustín culmina la monografía expresando que el papel clave para corregir las distorsiones del sistema lo tiene la participación ciudadana.
idea que ya había aparecido con toda firmeza en claridad en su libro sobre libertad y planificación y cambio. Participación ciudadana, que es el instrumento apto para el control y la crítica creadora y modeladora de la gestión del Estado. Pero Agustín, además de su talento y férrea voluntad de trabajo, traducidos en una obra inmensa, se destaca por otras cualidades. Su generosidad, ya señalada por quienes hablaron antes, que siempre lo llevó a compartir y a comunicar su inagotable conocimiento. Su vocación por la enseñanza, que contribuyó a la formación de generaciones de discípulos con los que creó lazos permanentes, quienes recurren a su consejo y orientación y respecto de los cuales Agustín los nombra cuidadosamente y con profundo agradecimiento cuando colaboran con él en su tarea docente y académica. Se destaca también por su testimonio cívico, firme e inquebrantable en favor de la libertad y la dignidad de las personas. Finalmente, Agustín, quiero expresarte el reconocimiento de quienes, como yo, tuvimos el privilegio de conocerte y recibir los bienes provistos por tu talento y generosidad. Nada más. Vamos a pedirle seguidamente a nuestro querido doctor Gregorio Flax nos honre con unas palabras. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a ser breve. No solo para no apartarme de lo programado, sino porque nunca fui un gran orador. Si realmente nos pusiésemos verdaderamente a decir qué representa y qué representó Agustín para sus discípulos, tendríamos actividad de trasnoche. Quería agradecer a los organizadores del evento por el privilegio que me han dado al invitarme a decir unas palabras en este acto, donde se celebra la declaración como personalidad destacada de la enseñanza de las ciencias jurídicas al doctor Agustín Gordillo. A decir verdad, cuando me invitaron a decir unas palabras, comenzaron a pasar por mi cabeza mil ideas. ¿Cuál podría ser el contenido de las palabras? Y la verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Manifestar que eso ha sido magistrado de distintos tribunales arbitrales o tribunales administrativos, como el de la OIT, el del Banco Interamericano, el de la OEA, de Naciones Unidas, bueno, podría haber sido un comienzo. Destacar que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, de la de Buenos Aires, que lleva 50 años como enseñando Derecho, y también enumerar su obra bibliográfica, Tratado de Derecho Administrativo, El Método en Derecho, Derechos Humanos, Introducción al Derecho, algunas de las cuales tuve el honor de poder colaborar. El problema es que dejaría seguramente afuera alguna obra importante, y esto generaría después un reproche del maestro, o no me daría tiempo sino para poder enumerar todas las publicaciones. En realidad, si tengo que hablar de Agustín, tengo que hablar del maestro con mayúsculas. Tendría que hablar, aunque sea superficialmente, de los contenidos académicos que siempre nos ha transmitido, que no son pocos. Mencionar como mínimo que Agustín nos ha enseñado todo lo que somos sus alumnos, la supremacía del derecho internacional sobre el derecho local, la operatividad de los tratados de derechos humanos, el tema de la globalización, que ya lo han comentado, la supremacía del derecho internacional, y esto cuando todavía ni se hablaba de lo que era la globalización, que nos ha inculcado una mirada sobre el derecho administrativo despojada de todo resabio de pensamiento medieval y oscurantista, con lo que esta disciplina aún hoy tiende a desarrollarse en ciertos ámbitos, o que nos transmitió una mirada democrática del derecho administrativo, desde la que siempre el sujeto a proteger es el ciudadano. A todo esto debo recordar que Agustín en su momento también asumió el costo de sostener esta posición, cuando no era tan sencillo sostenerla. Sostener estas cosas hoy puede parecer sencillo, pero no lo fue siempre. Pasaron años oscuros, pesados, y Agustín nunca se acomodó con esos tiempos que corrían. Jamás negoció los valores. Todo esto podría decir y tal vez profundizar en cualquiera de estos temas. Pensaba, pero después pensé que en realidad lo más importante pasa por otro lado.
pasa por la calidad personal de Agustín. Agustín merece reconocimiento por su conducta de tolerancia, tanto con las personas como con las ideas, por su generosidad, donde siempre abrió las puertas a todos y nos allanó caminos espinosos, por enseñarme en lo personal ese camino que es la defensa de los derechos humanos, por su humildad y respeto hacia las ideas, a veces descabelladas, donde con fundamentos sólidos nos hizo reflexionar y nos hizo fortalecer algunas de esas ideas y desechar otras, por habernos enseñado a alejarnos de los dogmatismos y las definiciones encasilladoras, por habernos enseñado que toda verdad es provisoria y transitoria y que cualquier afirmación es pasible de discusión y de refutación, y eso es lo que nos hace crecer en la enseñanza del derecho, por habernos enseñado a alejarnos del tótem de la certidumbre, por habernos enseñado a estar de pie frente al autoritarismo y al poder, por habernos enseñado que la enseñanza del derecho no es encerrar a los alumnos en un aula y ponerse a recitar información, citas, fallos, etcétera, etcétera, sino más bien sembrar dudas antes que certezas entre quienes tienen la avidez de aprender, la duda intelectualmente vital, la que empuja hacia la búsqueda del conocimiento, la que no nos permite conformarnos nunca. Por todo esto, nada más justo que este humilde, pero no por ello menos justo y honroso reconocimiento. Agustín, te las ingeniaste para crear generaciones de discípulos, decenas de propagadores de tus enseñanzas. Nosotros tenemos que decirte que si cada uno de nosotros es una amalgama, producto de aquello con quienes interactuamos, vos sos las manos del orfebre. Gracias. Y para continuar con las palabras de cierre, por la provincia de Buenos Aires queremos que nos haga el honor el doctor Carlos Botassi. Querido doctor. Buenas tardes a todos. Conozco al querido maestro Agustín Gordillo desde hace 40 años. Por esa razón he sido testigo privilegiado de muchos homenajes como este, algunos implícitos, otros, como el que hoy nos convoca, absolutamente explícitos. En el primer caso, remontándome muchos años atrás, recuerdo en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá, Colombia, en el año 1978, los profesores de Derecho Administrativo de toda Latinoamérica eligieron allí a Agustín como primer presidente, sin oposiciones, como primer presidente del Instituto de Derecho Administrativo Latino. A partir de allí, enumerar los homenajes a los que me tocó asistir nos llevaría también al trasnoche, como se recordó recién. Quiero referir que traigo la salutación, la felicitación, el cariño de dos ámbitos de la ciudad de La Plata y de uno de nivel o de alcance provincial. En principio, de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual el profesor Agustín Gordillo es profesor honorario por decisión de su Consejo Superior en el año 2003. De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual, como recién se recordaba, fue decano, y en la cual también es miembro del Comité Académico Asesor de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo. Traigo también el saludo y felicitación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, donde Agustín es miembro de su comité académico. En el caso del alcance provincial al que me refería, traigo la felicitación del Comité Directivo de la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo,
asociación que hace unos años realizó en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, unas jornadas de homenaje al profesor Gordillo. La obra es vastísima y se ha hecho mención aquí. Su valentía, su humildad, su disposición a discutir, a debatir con el alumno de grado que recién se acerca a la materia, de la misma manera que si lo hiciera con un consagrado conferencista. Y esto es lo que lo ha hecho tan querido, y no solo en el ámbito del derecho público, y no solo en el ámbito de la República Argentina. Hace unos años, en el año 2001, en la Facultad Cándido Méndez de la ciudad de Río de Janeiro, se hicieron unas jornadas de homenaje y se publicó un libro que se llama Estudios de Derecho Administrativo en homenaje al profesor Agustín Gordillo. Y los brasileros no es cierto que compiten con los argentinos solamente en materia futbolística, compiten en muchas otras cosas. Sin embargo, 14 profesores de Derecho Administrativo de más alto nivel de Brasil, muchos viajaron desde ciudades muy distantes de Río de Janeiro, subieron al escenario y mostraron su emoción, para orgullo de los pocos argentinos que estábamos allí, por poder participar, porque se les permita participar de ese homenaje en presencia del profesor Gordillo. El año pasado en Italia, en oportunidad de las cuartas jornadas ítalo-argentinas de Derecho Administrativo, Agustín llegó el último día de las jornadas, interrumpiendo su labor en el tribunal de la OIT, voló desde Ginebra a Roma para estar unos pocos días y participar de ese homenaje. Los amigos profesores italianos me decían: ¿es verdad que va a venir Gordillo? Viene desde Ginebra especialmente para estar con nosotros. Creo no cometer una infidencia si cuento que el profesor titular de Derecho Administrativo, uno de los profesores titulares de la Sapienza Roma, Franco Gaetano Escoca, me dijo: Carlos, me gustaría sentarme en la cena al lado de Gordillo. Y Inés estaba allí presente y le consta. En definitiva, entonces, quise traer nada más que estas pequeñas semblanzas, estas pequeñas anécdotas, si se quiere. Se ha dicho todo, no puedo agregar mucho más. Mi admiración, mi reconocimiento, mi cariño. En la ciudad de La Plata, en el ámbito universitario, en el ámbito colegial, Agustín Gordillo es un faro, un maestro con mayúsculas, alguien que marca el rumbo, alguien que, como se dijo aquí, se anticipó décadas al derecho administrativo garantista, al derecho administrativo opuesto al abuso de poder, al derecho administrativo al servicio del hombre, al derecho administrativo democrático, republicano, solidario, al derecho administrativo vinculado e inclinado hacia los derechos humanos. Por todo eso, muchas gracias, Agustín, y bueno, mi satisfacción por estar acá y compartir estas ideas y estas historias con ustedes. Gracias. De Derecho Administrativo de la ciudad. Con lo cual, en primer término, queremos pedirle al doctor Ariel Kaplan nos haga el honor de decir unas palabras. Muchas gracias. Felicidades, Agustín. De verdad que un reconocimiento merecido y estoy muy contento de participar en un día de fiesta, porque no siempre se da que desde el Estado se reconozca la enseñanza del derecho entendido, sobre todo el derecho administrativo, entendido como las normas a las cuales se tiene que seguir el Estado para respetar
los derechos, los intereses y la libertad de los funcionarios. El derecho administrativo, tal como lo entiende Gordillo, es lo opuesto a los plazos de caducidad, a las perenciones, a la pérdida de los derechos, al reclamo administrativo perpetuo previo, que generalmente nunca se resuelve. Es una enseñanza del derecho para que el derecho se haga efectivo, para que el derecho sea una realidad y no para que el derecho sea un mero enunciado, porque así es como se entiende el derecho administrativo desde todas las publicaciones y la visión del doctor Gordillo. Lo cual parece que fuera la generalidad, pero no es la generalidad. Yo creo que justamente lo que distingue el pensamiento del doctor Gordillo de otros profesores de la misma materia, que, si bien no lo dicen expresamente, encuentran en los plazos de caducidad, en la pérdida de los derechos, en los reclamos administrativos previos, en las dificultades presupuestarias, en fin, la lista es muy larga, motivos y excusas, en realidad válidas, para que los derechos no se hagan efectivos. Es decir, son los profesores que enseñan un derecho para que no sea existente, para que no se verifique en la realidad. La enseñanza del doctor Gordillo es muy distinta y aparte es muy generosa, porque para que esto sea posible, el doctor Gordillo reconoce, alienta y estimula que cada uno tenga sus propias ideas, sea el motor de sus propios pensamientos y sea la espada de la defensa de sus propios derechos. Es por eso que no tiene verdades reveladas ni verdades absolutas, sino que todo lo que se plantea está objeto a ser cuestionado, repensado y adecuado a la realidad. El dogma no solo es enemigo del derecho, sino que es enemigo de la realidad. El dogma es una verdadera ficción, el dogma es algo que nos asfixia y nos saca libertad. Y lo que realmente hace el doctor Gordillo o el profesor Gordillo es enseñarnos a ser libres, libres pensadores y libres como ciudadanos y libres incluso en la defensa del derecho. Pero el doctor Gordillo no solo enseñó en la cátedra, sino también enseñó en los tribunales, y en los tribunales como abogado litigante. El doctor Gordillo inició una acción de declarativa de inconstitucionalidad cuando se encontraron estas excusas nuevamente de plazos y normativas poco atendibles para que los jueces posterguen, no se sabía hasta cuándo, su representación en el Consejo de la Magistratura de la Provincia. Y la acción declarativa de inconstitucionalidad la inició el doctor Gordillo. También el doctor Gordillo ha patrocinado causas de interés público, causas de defensa de los consumidores. Y al doctor Gordillo la realidad no le pasó por un costado y la ha advertido. Y fue así como en los 90 tituló el segundo tomo de su tratado administrativo como de defensa del usuario y el administrado. Es decir, ese calificativo protagonista del derecho administrativo que se llama administrado, lo cual es bastante poco cómodo para los que nos sentimos administrados, ¿no? Da la sensación de que uno está administrado por otro. Bueno, pero más allá de esa terminología, incluyó al usuario, alguien que era una figura soslayada en el derecho administrativo. Y en un momento donde servicios esenciales habían pasado del Estado a ser prestados por empresas particulares, incluyó dentro del derecho administrativo al usuario. Es decir, había que defender no solo a los sufridos ciudadanos en su rol de administrados, sino también a los sufridos ciudadanos en su rol de usuario. Es decir, que no solo enseñó en la cátedra, sino también enseñó en la práctica judicial cotidiana. Y eso es algo que pocos profesores de derecho administrativo pueden ser, puesto que es mucho más cómodo y sobre todo rentable defender a los grandes intereses y no a los importantísimos intereses de las mayorías. En ese sentido, yo creo que el reconocimiento de la legislatura tiene un importante contenido y es realmente
algo que lo califique y lo distingue al doctor Gordillo. Y por supuesto, para terminar, algo que todos sabemos y todos nos hemos referido, es su calidad humana. Gordillo es un gran amigo, lo cual, para quienes nos consideramos amigos de él, es una virtud que no todos saben tener. Y ejerce la amistad con mucha solidaridad, con un gran desprendimiento y con una gran generosidad. Y esa característica del doctor Gordillo, que le conocemos los amigos, también se las conocen sus estudiantes, porque también es generoso en la forma no solo de compartir el conocimiento, pues es una generosidad que uno le agradece a los profesores, pero que es muy fácil para el profesor. Tiene otro tipo de generosidad, que es la de dar lugar a cada uno a expresar y a difundir sus opiniones. Y no necesariamente a estrellas rutilantes, a veces a estrellas ascendentes, pero otras veces a estrellas que han caído en desgracia. Hubo una vez un juez que renunció a la magistratura, cansado de que se lo recuse en forma sistemática y cansado que la Cámara, en lugar de revocarle su sentencia, se las anulara. Y ese juez escribió un libro contando sus experiencias como juez. ¿Y quién le publicó ese libro? La Fundación de Derecho Administrativo del doctor Gordillo. Así que, Agustín, muchas gracias, felicitaciones y realmente su reconocimiento que a vos te honra, pero más honra a la legislatura y a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el listado de ponentes, queremos invitar al estrado a la doctora Mabel Daniele a pronunciar las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy lo traje escrito al pequeño speech, porque como me decía Mónica allá afuera hoy más temprano, cuando uno tiene que homenajear a una figura tan querida y tan respetada como es Agustín Gordillo, uno corre el riesgo de emocionarse. Entonces, como él mismo nos enseña, en esos casos no escribe, entonces es más fácil. Nos encontramos nuevamente en un muy justo homenaje al maestro. Por eso, en primer lugar, quiero felicitar al legislador Stefano y a los legisladores Epstein y Julio Raffo por tener esta idea brillante de premiarlo a Agustín Gordillo en una de sus tantas geniales facetas, la de hombre destacado de la enseñanza de las ciencias jurídicas. En segundo lugar, agradecer a los organizadores, en especial a Isaac Tampi, que me hayan invitado para estar aquí y ponerle voz y sentimiento a lo que muchos pensamos, en su gran mayoría están sentados aquí hoy, compartiendo y poblando las butacas de este salón tan emblemático. Los amigos de la cátedra, los amigos de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad, de nuestra hermanita melliza, la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo, los miembros del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, del posgrado, en fin, los amigos. Esta distinción enfoca uno de los aspectos más valiosos de nuestro homenajeado, que lo hace ser maestro entre los maestros. Se preocupó por alertarnos a quienes pasamos por las aulas de la facultad que para adquirir conocimientos jurídicos, y peor aún, o más aún, para tener criterio jurídico, había que trabajar, estudiar y saber vedere. Si uno hace un poco de memoria, es cierto que algunos tenemos que hacer un ejercicio más grande que otros, pero hacer un poco de memoria y se repasa quiénes fueron los profesores de la carrera de cada uno, va a recordar que son contados con los dedos de una mano aquellos que nos dejaron huella. Y Agustín Gordillo jamás podrá pasar desapercibido. Lea salteado, vea los hechos. Cuidado con las valoraciones personales. Argumente de diferente manera.
ve otra cosa, siga. No le tenga miedo a la incertidumbre. Lea Genaro Carrió, a Ortega Gasset, a Popper, lea La Nata, lea los diarios. Claro, él no nos dice leer el tratado primero porque es una persona muy humilde, pero está claro que si lo escribió no es para que esté en los anaqueles de la biblioteca. Está claro que él no propone no leer, no estudiar, sino todo lo contrario. No le tengan miedo al argumento de autoridad, anímese, cuestione, critique, cuestióneme a mí. Agarre un capítulo del tratado y venga y critíquelo por escrito. No tenga temor. En definitiva, piense, estudie, trabaje, resuelva problemas, porque esa es la tarea del abogado. En palabras de Genaro Carrió, lo que los abogados necesitamos para ejercer bien la profesión es tener los ojos abiertos y la mente alerta y lúcida. Vaya si ha sabido ser buen abogado Agustín Gordillo. Maestro generoso, si los hay, que comparte abiertamente el producto de su trabajo, su valiosa obra, sus enseñanzas. Una de sus características fue la de producir una obra escrita tan copiosa, trascendente y formadora para estudiantes, graduados, estudiosos y juristas. Cada vez que se relee el método, Introducción al Derecho, de la Administración Paralela, el Tratado, entre otros, uno descubre nuevas cosas o se resignifica otras. Ver la fecha de las primeras impresiones da una idea de la dimensión de este creador. A esta altura, uno ya se está preguntando algo que está en el aire y algunos ya lo dijeron. Hay cientos de notas y artículos que figuran como obra menor en la página web. El tratado, los libros ya nombrados, los que escribió en inglés. ¿Cuándo los escribió? ¿Cómo hace? Si uno lo escucha, si uno aprende a pensar, si se aprecia el trabajo de una mente inteligente y abierta, y sobre todo eso, si se trabaja de manera inclaudicable, se puede tratar de entender cómo hizo, siendo tan joven, para producir todo lo que ha publicado. Él sí que es y ha sido siempre muy original. Posee una copiosa producción, no como dicen Les Luthiers respecto a Johann Sebastian Mastropiero, varias veces acusado de plagio, que en su currículum, cuando dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. No de ninguna forma. Eso sí, es cierto que hay algunos escritos que uno lee por ahí que, para decirlo finamente, el maestro ha inspirado. El problema es que quien lo escribe no cita la fuente de inspiración. Pero ya en breve se podrá comprobar qué cosas escribía, cómo era su versión original, cuál su evolución y en qué época fueron expuestas. Gracias a una propuesta que también es un homenaje a la trayectoria de Agustín Gordillo, la editorial La Ley va a publicar lo que nosotros llamamos entre casa los 12 tomos, que son en realidad las obras completas de Agustín Gordillo. Completas no, porque completas es imposible, son obras escogidas más bien, se han agarrado las más importantes. Y lo valioso que va a tener la publicación es que, si bien es cierto que está actualizado el tratado hasta sus últimas consecuencias, la versión original del acto administrativo, la versión original de la primera introducción al derecho, etcétera, etcétera, van a constar en esos tomos. Y entonces ahí uno va a poder ver quién dijo qué cosa y cuándo. Estamos agasajando hoy a nuestro profesor, nuestro Agustín Gordillo, que es ese mismo de prestigio internacional que es reconocido en cada rincón que exista alguien estudiando Derecho Administrativo. Hoy Isaac dio una muestra chiquitita de algunos homenajes de los que no pudieron venir. Nosotros a veces no nos damos cuenta, porque nos viene a dar las clases todas las semanas, nos convoca a las charlas, a las reuniones de su cátedra en su casa, nos invita al diálogo, debate con nosotros permanentemente, y claro, lo vemos ahí todos los días y uno a veces puede perder un poquito la dimensión de la figura de alguien que internacionalmente nos representa. Si no, hay que ver las palabras de Spiridon
Flaviaitis o de Alejandro Nieto o de cualquiera de estos grandes, reconociéndolo a él como uno de los más grandes. Homenajes como este se reproducen en todo el mundo. Se crean institutos que llevan su nombre, los requieren para ser presidentes de instituciones regionales del mayor prestigio, etc. Decía Yevin que la lucha que exige el derecho para hacerse práctico no es un castigo, es una bendición. Y que resistir a la injusticia es un doble deber. Es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral. Y es un deber para con la sociedad, porque esa resistencia no puede ser coronada con el triunfo más que cuando es general. Por eso, querido doctor Agustín Gordillo, nuestro homenaje es más bien humilde y sentido, pero sabemos que va a poder degustarlo. Lo venimos gestando desde hace unos cuantos años. Su pensamiento y sus enseñanzas las vamos plasmando de la mejor manera que podemos en nuestras clases, sentencias, notas, artículos, libros, proyectos de ley, escritos, etc. Somos unos cuantos. Somos una legión silenciosa y seguidora. Ha sembrado usted en suelo fértil. No somos tan generosos como usted, lo necesitamos, lo seguimos reclamando, queremos que nos siga llenando de esperanza en poder hacer aquello que usted nos enseñó, trabajar para vivir en un mundo más justo. Muchas gracias. Personas y decir tres ideas. Creo que algo que grafica la presencia de Agustín Gordillo y el acto que tenemos hoy, y lo grafica a él, es su frescura. Y la frescura que él inspira en las nuevas generaciones, en las cada vez más nuevas. El evento de hoy surge motorizado por uno de los legisladores más jóvenes, Patricio Di Stefano, por alguien de acción, por alguien de convicción, por alguien con quien hemos discutido, con quien discutiremos. Y también surge de las manos de un colaborador de Patricio y de un exalumno mío, que se hizo estudioso de la obra de Gordillo, primero en mis clases, mientras yo fui docente de la Universidad de Buenos Aires y antes de los actos de público conocimiento. Esa persona que está aquí y a quien yo quiero agradecer y que creo que en la que se plasma todo este reconocimiento es Guido Bertoni, quien ha sido, junto con el diputado Patricio Di Stefano, alma mater de este evento. Pero el agradecimiento no estaría completo sin la mención de otro queridísimo amigo nuestro, prestigiosísimo abogado de la matrícula, docente, hábil litigante, hábil político también, y por sobre todas las cosas, uno de los hijos directos de Agustín y un entrañable amigo mío, a quien además de querer mucho, admiro profundamente. Él sabe que estoy hablando de él y se llama Diego Sarciaro. Es conocido y querido por prácticamente todos los que están aquí. Sin Diego tampoco esto hubiera sido posible, porque hace casi más de una década, razón por la cual ya ni Diego ni yo podemos seguir llamándonos jóvenes, Diego me llevó a la casa de Agustín. Y allí yo tuve el enorme privilegio de conocerlo a Agustín. Por eso, este triple agradecimiento y las triples palabras que yo quería decir ya han sido dichas. Evocar a Agustín, el pensador y el autor. Agustín, quien en su obra, en su originalidad de pensamiento, nos enseñó a modular. Nos enseñó a que el sistema de derechos es el elemento modulador del sistema de poder. El sistema de derecho como aglutinador de las políticas públicas. Agasajar a Agustín al maestro, pero también a Agustín al profesor. Lo que los americanos llaman un over average. Alguien que está por encima de la media, por encima de todo. Alguien que tiene su propio estilo. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Una gran enseñanza de él. La importancia del pensar situado, de la contextualización. Ejes sobre los cuales trazamos nuestra actividad cotidiana. Agustín Gordillo a la persona
y el amigo. Yo creo que aquí ha quedado más que graficada su generosidad, pero por sobre todas las cosas yo quiero destacar de él algo muy especial, la honestidad brutal de Agustín. La honestidad brutal de Agustín en su férreo amor a la verdad, que a veces lleva a decir cosas que quizás nos desagraden o nos agraden, pero que terminan siendo ciertas y que si las sabemos aceptar y sabemos tener la humildad de aceptarlas, generalmente constituyen grandes enseñanzas en la vida. Y finalmente la magnanimidad en los términos tomistas, la magnanimidad como aquella virtud por sobre las otras virtudes que cualifica a la persona humana. Agustín, y en esto comía las palabras de Jorge Sáenz en el ya célebre prólogo, no condenó a ningún adversario a la espiral de silencio a la que muchos docentes hemos sido condenados públicamente en la cátedra. Agustín no condena a nadie, no condena a sus adversarios, no condena a sus rivales, les da su lugar. Y esta es una de las más grandes virtudes que un académico puede llegar a tener, por cuanto las prácticas de silenciamiento y de acoso son moneda constantes en nuestra disciplina y en el ámbito académico. Por mi parte nada más, agradecer a todos y ceder la palabra al diputado Patricio Di Stefano, quien gracias a él hemos podido honrar hoy a nuestro querido gran maestro y amigo Agustín Gordillo. Querido Patricio. Bueno, yo soy el último, es una buena noticia, voy a ser muy breve, también es una buena noticia, dado la hora. Ante todo, les quiero agradecer a todos los que están presentes acá. Ha sido un día de semana, no es fácil. Mi nombre es Patricio Di Stefano, yo soy diputado desde el año 2008 y es la primera vez que presento un proyecto que luego he votado, o no, es la primera vez en realidad que presento un proyecto para proponer a alguien con una distinción, a pesar de todos estos años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No solo no soy alumno o exalumno del doctor Gordillo, tampoco soy abogado, soy licenciado en Ciencias Políticas. Y siendo esta la primera vez que promuevo a una persona como personalidad destacada, en este caso de la educación y de la ciencia jurídica, por varios motivos, no solamente por sus vastas publicaciones y por su obra, no solamente por todos sus años de enseñanza, creo que son 50 años, o casi 50 años que se están cumpliendo, sino por haber sido el primer jurista en pensar al derecho administrativo desde la óptica de los derechos fundamentales, contribuyendo así a profundizar verdaderamente nuestro modelo democrático. Además, no quiero dejar de destacar el carácter plural, de consenso, que tuve al presentar el proyecto para este reconocimiento a Gordillo. Verdaderamente fue fácil, según me dicen otros, es la primera vez que un profesional, que un doctor de Derecho Administrativo de estas características es nombrado. Hubo otros casos, hubo otras propuestas, que sin embargo, por ser casos quizás con un perfil más político, etcétera, no lograron prosperar. En este caso fue ciertamente fácil. Este proyecto fue acompañado por el diputado Epstein, que es de Diálogo por Buenos Aires, cuyo referente es Aníbal Ibarra. Fue acompañado por el diputado Raffo, de Proyecto Sur, cuyo referente es Pino Solanas. Fue acompañado por el diputado Fernando Sánchez, que no se encuentra aquí presente, cuya referente es Elisa Carrió. Fue acompañado por quien les habla, diputado del PRO, por mí, cuyo referente mío es Mauricio Macri. Es decir, donde otros candidatos habían fallado, el doctor Agustín Gordillo consiguió el consenso para acompañar el proyecto, no solamente para votarlo, es decir, que lo firmaron como coautores, de representantes de todos esos espacios políticos. Algo que en mi corta experiencia me he dado cuenta también que es muy difícil de conseguir. Un consenso tan amplio, quiero decir. Decía que es la primera vez
que declaro una personalidad destacada, y no siendo abogado, propuse al doctor Agustín Gordillo, y uno de los motivos principales fue modificar el criterio con el cual se estaban, o muchas veces se proponen y se nombran este tipo de distinciones en la ciudad de Buenos Aires. Por desgracia, a mi entender, pasa mucho en la política argentina, un criterio muy usado es el de la fama, de qué tan conocida es la persona mediáticamente, cuántas apariciones en la televisión tuvo, y lo que me propuse en este sentido es modificar, cambiar este criterio. Casi diría yo, darle prestigio a la distinción. Cosa rara, que en este caso la distinción no le da, o no solamente le da prestigio a la persona, a Agustín Gordillo, sino que el doctor Agustín Gordillo le da prestigio a la distinción. Y eso es un poco lo que estábamos buscando, lo que estaba buscando. ¿Y cuál es mi criterio? El criterio con el cual, que yo entiendo como correcto para premiar y para otorgar una distinción de este tipo. Creo que una distinción lo primero que hace es buscar ponderar un comportamiento como mejor y más virtuoso que el resto de los comportamientos. Y por eso se lo premia. En el caso de personalidad destacada, lo que se premia es la obra de una persona y la trayectoria de una persona. Y al premiar a una persona, la legislatura, los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además enviamos un mensaje claro, que es: esto es lo que hay que hacer para ser premiado. Este es el ejemplo a seguir. ¿Y por qué queremos, o por qué se pretende, lo que hemos votado esta noche, que se siga este ejemplo? Y este es el quid de la cuestión. Y el motivo es que su obra y su trayectoria resultaron en un mejor derecho y una mejor educación. Y por lo tanto contribuyeron a hacer de esta una mejor sociedad y de la nuestra una mejor comunidad. Entonces, por trascender la enseñanza del derecho, festejando también sus 50 años de docencia y sobre todo por haber contribuido a hacer de esta una sociedad mejor, es que consideramos al doctor Agustín Gordillo como pleno merecedor de este homenaje, y yo particularmente me siento honrado en poder rendírselo. Nada más y muchas gracias. Invitamos al diputado Di Stefano, al señor presidente a cargo, el diputado Rafa, al diputado Epstein, por favor, junto con el doctor Gordillo, adelantarse, doctor, si es tan amable, que también acá, al centro del escenario se le va a entregar el diploma que acredita, según la ley 3607 de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo primero, la declaración como personalidad destacada en la enseñanza de las ciencias jurídicas al profesor doctor Agustín Alberto Gordillo. Doctor Gordillo, lo invitamos a cerrar con sus palabras, si es tan amable. Qué bueno tener amigos, tantos amigos, tan queridos amigos, tan generosos amigos, y además todos juntos, ¿no?, para compartir el mismo instante de afecto. Están las cosas permanentes y las cosas temporales de la vida. Este día
pertenece a las cosas permanentes de mi alma, porque nunca me encontré con una tan profusa demostración de cariño, de amistad, de afecto, de generosidad, de elogios, merecidos o inmerecidos ya casi no importa, sí importa que provienen del más profundo afecto. Gracias a todos los que hablaron y los que nos acompañan, también los ausentes que no pudieron venir pero están dentro de mi espíritu. Es este, obviamente, un homenaje que supera cualquier posible expectativa a lo largo de la vida, transcurrido por transcurrir. Más importante aún para mí, cuando se me lo hace el mismo mes de noviembre, en que en 1960, hace 50 años exactos, fui designado por el Consejo Tripartito de la Facultad en muy debatida sesión. Mi destino estuvo asignado por el debate desde el inicio. Que ese reconocimiento venga ahora del pluripartidario y multiideológico Palacio de las Leyes Locales es una emocionante novedad que no deja de sorprenderme y no alcanzo a agradecer con las palabras. Medio siglo de una persona no es poco para ella, es casi toda su vida. Coronarla como hoy, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es para mí el sumum de la exaltación espiritual. Me he visto sorprendido y sobrepasado al recibir el homenaje también de aquellos que no han revestido la condición formal de alumno. Y creo que ello tiene que ver con algo que siempre he tratado de transmitir, que se piensa y se crea en el acto de hacer. Y el hacer es trabajar, leer, enseñar, aprender, dialogar, debatir, como los legisladores de esta ciudad de Buenos Aires lo hacen de manera ejemplar. Enseñar es el acto oral en sus infinitas variantes y sobre todo el acto escrito, y consecuentemente la lectura, vínculo etéreo y entrecruzado entre lectores y autores en el acto común del progreso social. A todos, queridos amigos participantes de los diálogos de antes y del futuro, desde lo más profundo de mi corazón, reciban ustedes mi infinita y eterna gratitud. Señoras y señores, en nombre de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les agradecemos la presencia, los invitamos a